En el momento en que George se burló de esas palabras venenosas, entonces nunca regresaré, firmé los papeles del divorcio y me fui. Sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Me paré en la opulenta sala de estar de la casa que compartíamos, un lugar que nunca me sentí realmente como en casa, las paredes que alguna vez fueron símbolos. La sensación de seguridad ahora parecía acercarse a mí, asfixiándome con recuerdos de un matrimonio que no había sido más que una década. Reflexionando sobre los años pasados con George, me di cuenta de cómo él había creado hábilmente una máscara de perfección en público, mientras que en privado era un tirano. La dualidad de su carácter era tan profunda que me dejó cuestionando mi propia cordura. He sido así en la universidad. George era el epítome de la bondad, su paciencia parecía ilimitada, me afligía con su comportamiento amable y antes de que me diera cuenta estaba fascinada al aceptar casarme con él. Fue solo después de que se intercambiaron los votos que su verdadera naturaleza salió a la superficie como un depredador rebelándose. Me convertí en su presa atrapada en una red de abuso y manipulación emocional. Cada día era una batalla, una lucha para apaciguar a un hombre que parecía imposible de complacer. Sus palabras eran como dagas, cada una golpeando más profundamente que la anterior. Oye, ¿qué pasa con esa comida blanda? Él ladraba mis disculpas y los intentos de explicación eran recibidos con desprecio sin excusas. Él regresaba. Mi espíritu se marchitó bajo sus constantes críticas. Anhelaba acercarme para compartir mi dolor con amigos, pero George, el controlador, también cortó esos lazos, los convenció. Yo era el problema, convirtiendo mis gritos de ayuda en susurros perdidos en el viento. Una vez me atreví a pedirle a George que me dejara visitar la tumba de mi madre. ¿Por qué mostrarías tu cara a alguien que ya se ha ido? Se burló de sus ojos sin dejar el periódico financiero que estaba leyendo. La comprensión de que yo no era más que un objeto para él fue mi punto de ruptura. Exigí el divorcio, una declaración que pensé que desestimaría. En lugar de eso arrojó él los papeles del divorcio hacia mí con un júbilo malicioso. Fírmalos y vete, él ordenó. En ese momento sentí una oleada de libertad. Firmé los papeles sin pensarlo dos veces, rompiendo las cadenas que me unían a George. El divorcio finalizó con una rápida brutalidad que reflejaba toda mi relación. Dejando la casa que había sido mi prisión, me embarqué en un viaje de regreso a la casa de mi madre, el único lugar donde esperaba encontrar algo de consuelo. No sabía que esta decisión me llevaría a una reunión que cambiaría mi vida aún más dramáticamente. El estado ruinoso de la casa de mi madre contrastaba marcadamente con la vida de lujo que acababa de dejar ante ella. Al darme la vuelta, vi a un anciano en un traje gris, un rostro del pasado pero desconocido. ¿Estás vivo?, exclamó corriendo hacia mí con una urgencia que me dejó desconcertado. Antes de que pudiera reaccionar me abrazó, sus lágrimas empaparon mi hombro. Escuché la noticia de tu muerte, no podía quedarme quieto. Finalmente te encontré, sollozó su voz cargado de toda una vida de arrepentimiento y anhelo. Su abrazo, aunque inesperado, llevaba la calidez y familiaridad de una conexión perdida hace mucho tiempo. ¿Podría ser papá? Susurré, una mezcla de esperanza e incredulidad en mi voz. Se secó la lágrima. Rostro buscando el mío en busca de reconocimiento. Elizabeth, ¿eres tú? Elizabeth, preguntó, su voz temblando. En ese abrazo sentí los ecos de mi infancia, los débiles recuerdos del amor de un padre que había estado ausente por tanto tiempo. Su nombre era Matthew, mi padre que había desaparecido de mi vida cuando era solo un niño. Mientras nos reconectábamos, las piezas de mi pasado comenzaron a encajar en su lugar. Habló de un amor por mi madre que nunca disminuyó, un amor que fue interrumpido por fuerzas que lo alejaron, dejando un vacío en nuestras vidas. Sentado en la sala polvorienta de la casa de mi infancia, compartí con él los años agonizantes que pasé con George, mi padre. Escuché su expresión, una mezcla de tristeza y ira hirviendo. Debería haber estado ahí para ti, dijo con voz cargada de culpa mientras yo contaba la crueldad y manipulación que soporté. El comportamiento de Matthew pasó del dolor a la resolución. No podemos dejar que se salga con la suya, declaró. Sus ojos ahora reflejan una determinación que reflejaba mi. Fue entonces cuando decidimos tomar medidas para buscar justicia y retribución por los años de sufrimiento que soporté a manos de George. Nuestro plan era simple pero audaz. Reuniríamos evidencia del abuso de George, tanto físico como emocional, y lo expondríamos por el monstruo. Él era Matthew. Con su nueva determinación estaba listo para estar a mi lado para pelear la batalla que ambos sabíamos que debía haber ocurrido hace mucho tiempo. Demasiado tiempo con mi padre a mi lado. Estaba listo para enfrentar mi pasado y reclamar mi futuro. El camino por delante era incierto, pero una cosa estaba clara: George ya no controlaría mi vida. Era hora de la retribución y estaba listo para luchar.
contra el sol de la mañana arrojó una nueva luz sobre la vieja casa trayendo consigo una sensación de esperanza y determinación mientras Matthew y yo nos sentábamos a la mesa de la cocina. Matthew no era solo un padre olvidado que intentaba hacer las paces, él tenía recursos y conexiones que podrían resultar invaluables. Elizabeth, necesitamos evidencia sólida e indiscutible del abuso de George. Matthew dijo, su voz firme pero teñida con la preocupación de un padre. Asentí sintiendo una oleada de impotencia. Durante años había documentado el abuso de George en secreto, un diario de mi dolor escondido en las profundidades de mis pertenencias personales. Ahora era el momento de sacarlo a la luz. Mientras compartía las anotaciones de mi diario con Matthew, su rostro se oscurecía con cada palabra. La magnitud de mi sufrimiento expuesto en esas páginas alimentaba un fuego dentro de él. Necesitamos más que esto, dijo absolutamente. ¿Tienes algo más? ¿Alguna grabación o mensaje? Pero uno impulsado por una necesidad desesperada de validación para probar que yo no fui el culpable. Matthew escuchó las grabaciones, su expresión era una mezcla de dolor e ira. Esto es bueno, Elizabeth, esto es lo que necesitamos para derribarlo, dijo. Su voz se calmó pero sus ojos traicionaron una tormenta de emociones. Nuestra conversación giró hacia la vida profesional de George, una fachada de éxito y respetabilidad. Checa involucrado en algunos tratos turbios en su compañía. Revelé que escuché conversaciones, vi documentos, la malversación de fondos de Hume. Los ojos de Matthew se entrecerraron. Podemos usar esto. Es cuando George enfrenta las consecuencias de sus acciones, tanto personales como profesionales. La resolución en su voz era inquebrantable, un marcado contraste con el hombre que una vez nos había dejado atrás. El siguiente paso de nuestro plan requería acercarnos a un aliado inesperado, mi ex-suegro. Ley, señor Patterson. Dudé en la idea de involucrar a los padres de George en nuestro plan, pesaba mucho sobre mí, siempre habían sido amables y temía arrastrarlos a este asunto. Ordenado, Elizabeth, necesitamos toda la ayuda que podamos para que Matthew inste si saben la verdad. Podría apoyarnos. Reuniendo mi coraje llamé al señor Patterson invitándolo con el pretexto de ponernos al día. Cuando llegó, la sorpresa en su rostro era evidente. Elizabeth, ha pasado tanto tiempo, te ves diferente, dijo con un toque de preocupación en su voz. Señor Patterson, ¿hay algo necesitas saber sobre George? Comencé, mi voz firme a pesar de la agitación interior. Conté los años de abuso, las cicatrices emocionales que aún persistían. El señor Patterson. De nuestro lado, nuestro plan ganó impulso. Retiramos nuestros recursos reuniendo más pruebas contra George. Las piezas del rompecabezas se estaban uniendo, pintando un cuadro de un hombre que había engañado a todos a su alrededor. Mientras nos sentábamos juntos a planear nuestro siguiente paso, sentí una sensación de camaradería, un vínculo formado a través de la adversidad compartida. Juntos éramos más fuertes. Unidos en nuestra búsqueda de la justicia, el escenario estaba preparado para una confrontación que pondría fin al reinado de terror de George. El tiempo de venganza estaba cerca y estábamos listos para atacar. Llegó el día del juicio final. Habíamos quedado con George en un lugar neutral, un café tranquilo donde habría testigos para evitar cualquier arrebato por su parte. El señor Patterson, Matthew y yo nos sentamos en una esquina. Patterson, dijo, su voz stern desprovisto de la calidez que una vez mostró a su hijo. Los ojos de George se entrecerraron con sospecha. Habla de que Elizabeth, si se trata de más dinero puedes olvidarlo. No se trata de dinero, George, dije, mi voz tranquila pero firme. Se trata de tus acciones, el abuso y el robo. George se rió con un sonido frío y áspero. Abuso, Elizabeth, siempre fuiste dramática y robaste, estás delirando. Mientras miraba los documentos su fachada comenzaba a resquebrajarse. Esto es una tontería, escupió, pero su voz carecía de convicción. Matthew se inclinó hacia adelante, sus ojos con fuerza. También sabemos sobre la malversación de fondos, George, que has estado robando de tu empresa. La compostura de George destrozada. No puedes probar cualquier cosa que siseó el señor Patterson intervino. Podemos y lo haremos. No puedo creer que haya criado a un hijo que pudiera hacer tales cosas. La confrontación se intensificó con George alternando entre la negación y la fanfarronería, pero la evidencia era irrefutable. Su máscara de respetabilidad se había deslizado revelando el monstruo debajo. Cuando salimos del café, las palabras de despedida de George fueron una amenaza venenosa. Te arrepentirás, gruñó, pero nos alejamos unidos y más fuertes por haberlo enfrentado. Él camino hacia la justicia estaba despejado y el reinado de terror de George estaba llegando a su fin. Después de la confrontación fue un torbellino de actividad. Con las pruebas en la mano nos acercamos a la compañía de George con las acusaciones de malversación de fondos. La compañía actuó rápidamente iniciando una investigación interna que corroboró nuestras afirmaciones. George fue despedido de su carrera en Ruin simultáneamente. Empecé acciones legales para Limón y Dan por el años de abuso. Los procedimientos judiciales fueron agotadores, pero me mantuve firme respaldado por el apoyo de Matthew y el señor Patterson.
El diario y las grabaciones desempeñaron un papel crucial al pintar una imagen vívida de la vida que había soportado con George. Al final se hizo justicia en el tribunal. Falló a mi favor otorgando un acuerdo sustancial que aseguraría mi independencia financiera. George, ahora un paria, enfrentó no solo la pérdida de su carrera sino también el desprecio de aquellos a quienes había engañado. La victoria fue agridulce mientras yo había ganado mi libertad y mi reivindicación. Los años perdidos. Nunca pude recuperar el abuso de George, pero había una sensación de cierre, la sensación de que un capítulo de mi vida se había cerrado de manera concluyente con las batallas legales detrás de mí. Me concentré en reconstruir mi vida. Matthew y yo ahora nos reconciliamos. Decidimos renovar la casa de mi madre. Casa transformándola en un hogar lleno de amor y recuerdos libres de las sombras del pasado. El viaje había sido largo y doloroso, pero emergí más fuerte con un nuevo sentido de mí mismo y un propósito. Las cicatrices del pasado siempre serían parte de mí. Casa renovada ahora un remanso de paz y nuevos comienzos. Me senté con Matthew en el porche a reflexionar sobre nuestro viaje. El aire de la tarde se llenó con el aroma de las flores en flor, un testimonio de la nueva vida que habíamos cultivado. Elizabeth, ¿alguna vez te arrepientes de haber confrontado a George exponiendo? Le preguntó Matthew con su voz teñida de curiosidad y preocupación. Firme haciendo eco del viejo que sentí dentro. Matthew asintió con una mirada de orgullo cruzando su rostro. Oh, fuerte Elizabeth, más fuerte de lo que alguna vez te diste cuenta. La conversación cambió a nuestros planes futuros. Expresé el deseo de usar mi experiencia para ayudar a otros que podrían estar sufriendo en silencio. Quiero ser una voz para aquellos que se sienten sin voz, ayudarlos a encontrar la fuerza para buscar ayuda. Dije mi determinación clara. Matthew apoyó mi ambición, ofreciéndose a ayudar en todo lo que pudiera. Hagámoslo juntos. Elizabeth Letum. Marque la diferencia. Nuestros planes fueron interrumpidos por un visitante inesperado. Señor Patterson llegó con una expresión sombría solicitando una palabra privada conmigo. Nos hicimos a un lado y compartió una noticia que me provocó un escalofrío en la espalda. Elizabeth, se trata de George, comenzó a hablar con voz pesada. Está fuera de control después de perder su trabajo y reputación. Lo han visto deambulando por las calles gritando su nombre, culpándolo por su caída. Una mezcla de emociones surgió dentro de mí, miedo, lástima y una ira persistente. Lamento escuchar eso, señor Patterson, pero él mismo se buscó esto. Sus acciones, sus decisiones lo llevaron aquí. Yo respondí con el corazón apesadumbrado, pero mi resolución inquebrantable. El señor Patterson asintió entendiendo mi postura. Conozco a Elizabeth. Solo pensé que debería saber que lo estamos manejando, tratando de conseguirle la ayuda que necesita. Cuando el señor Patterson se fue, me quedé allí, una sensación de finalidad se invadió. La caída de George fue suya, una consecuencia de sus acciones y elecciones, mientras yo esperaba que él encontrara algo parecido a la paz. Sabía que mi camino estaba en otra parte. Regresé a Matthew. Sentí un renovado sentido de propósito. Nuestras experiencias nos habían acercado y unido. En la tranquilidad de la tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, me di cuenta de que este viaje no solo había sido sobre venganza o justicia. Había sido un viaje de autodescubrimiento, de encontrar mi voz y reclamar mi vida. El futuro era incierto, pero era mío darle forma y entré en él con un corazón lleno de esperanza y un espíritu inquebrantable.